Y quiero invitar a todas las mamás que si tienen niños pequeños, que si pueden llevarlos. Bueno. A todos los pequeños y primero y segundo, hermanos. Kinder y primaria, hermanos. Vamos a orar por nuestro pastor que nos va a compartir de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Señor, gracias, Padre, porque nos permites venir ante tu presencia y adorarte, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Señor, nuestro ser, todo lo que somos, Padre. Y queremos poner en este día, Señor, en tus preciosas manos la vida de nuestro pastor Omar, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas poderosamente a su vida, Señor, y hoy tú traes un mensaje extraordinario para nuestras vidas, Padre. Danos inteligencia, danos sabiduría, Padre, para comprender lo que hoy tú traes a nuestros corazones, Señor, y que podamos ser perceptivos a tu palabra, Señor. Queremos escudriñar tu palabra, queremos conocerte cada día más a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias. Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, ahí me acordaba cuando en algunos lugares de repente había alguien que no era siempre, pero ocasionalmente alguien por ahí había andado que con la ouija, alguna cosa así, se endemoniaba y bueno, yo veía que se paraba toda la iglesia y dejaba uno de alabar porque pues ahí había que atender esa situación. Tenemos que continuar. Estaba yo un tanto ahorita orando al respecto el día de ayer, pues estando con parte de la familia viendo esta situación. En días pasados yo he estado hablando con algunos de los hermanos para varios temas, varias cosas referentes a la iglesia y ustedes saben lo que es la historia de la iglesia, hermanos. La historia de la iglesia ha tenido pues tanto momentos muy emotivos, muy bonitos, en los cuales vamos avanzando, vamos caminando, algunos otros en los que ha habido problemas, necesidades, no falta que la diferencia, alguna cosa así. Y yo quiero decirle algo referente a todo esto. La iglesia de Dios es eso, es su novia, está al tanto de ella, la cuida, la prepara para dársela a sí mismo. Como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él prepara a su iglesia para el tiempo y el momento en que vamos a estar con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. También por otro lado, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Esto que está pasando en la familia Santiago es permitido obviamente por el Señor, pero esta noticia yo quería darla luego. Pasaran varios meses, estaba allí orando hace un momento y fue algo, ya cada quien sabe cómo le habla el Señor, hermanos. Esto es permitido por el Señor obviamente, pero tiene sus razones del por qué permite el Señor esto. Si son ataques del maligno a la familia y todo tiene también su porqué. El Señor sabe todas las cosas, pero sobre todo tiene su porqué. Y uno de ellos, hermanos, es que en meses pasados, prácticamente desde el 11 de agosto del 2019, su servidor entró aquí a la actividad pastoral, pero desde esos tiempos yo estuve orando, Señor, pero pues tú conoces la vida de cada uno de nosotros y necesitamos saber quién va a continuar si tú me llamaras a mí, quién va a ser esa persona que tú vas a llamar para continuar en tu iglesia, al tanto y al frente de ella. Y pues estuve orando por buen tiempo. Quiero comentarles, hermanos, y esto es para que oremos, no para que presionemos, no para que hagamos otra cosa. Él no está aquí en este momento, hermano, pero de parte o en la familia Santiago está la persona que va a sucederme y obviamente hay un orden. En ese orden se pone en oración, la iglesia hace un procedimiento y en el cual el Señor acomoda las cosas para que usando a esa iglesia y en la necesidad misma que hubiese haya quien dé continuidad al asunto pastoral en la iglesia Aposento Alto. Entonces, hermano, estemos orando porque esto tiene que ver con varias cosas. Esto es espiritual, hermano.
Esto es espiritual. Y dentro de todo eso, estos son ataques por esas cosas que vienen. Yo hablé con integrantes de esa familia, es decir, con el hermano Santiago y Rocío, referente a eso, solamente ayudarnos a orar. Yo le pido, ayúdenos a orar, porque de esta familia, si Dios lo permite y es de esa manera, será la persona que sucederá. No va a ser su pastor actual, no va a ser el hermano Lima, es una persona que Dios llama a esa labor. Y yo me acuerdo de lo que dice la palabra con David, el llamado rey David, aquel que era conforme al corazón de Dios. Era el último en la lista, es más, ni estaba ahí. Entonces, hermanos, estemos orando solamente, y esto délo usted por hecho en este tema. El Señor permite estas cosas. El Señor está con su iglesia, el Señor está con esta familia, pero de ahí tiene que ver el asunto. Yo le pido orar en este doble tenor. Uno, sobre que el Señor dé sanidad, tenga misericordia de la familia, obviamente, y que Dios guarde y preserve el corazón de aquel que tiene un llamado. Esta persona ya lo sabe, tiene su llamado, pero estemos orando. Amén. Le encargo mucho eso, por favor, y quiero por favor pedirle con un amén, saber que usted me va a ayudar en eso. Amén. Estemos orando. Y hermanos, hace un rato hablando con una hermana, recordaba algo que dice la palabra del Señor. Unos confían en carros, aquellos confían en carros, otros en caballos. Aquellos, la gente está confiando mucho cuando hay enfermedad y todas esas cosas, que en la medicina, que el estudio, los aparatos y todo lo demás. Mas nosotros, dice su palabra, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. No tenemos otro lugar a donde ir. Qué bueno, porque no hay mucho a donde ir. Tenemos que ir por el verdadero camino y esperar, confiar en nuestro Señor. Amén. Yo le pido que hagamos entonces esto, y yo le voy a pedir que pasemos a otra cosa. Tenemos un tema para hoy. Le voy a pedir también un favor, sea diestro con su Biblia, porque va a llegar momentos en que les voy a pedir que la usemos bastante. Y tenemos un título. Este título dice, me acompaña y lo dice conmigo, dice: discernimiento en tiempos peligrosos. Y estamos en ambas cosas. Estamos en tiempos peligrosos y necesitamos discernimiento. Discernimiento, ahorita veremos uno de los significados, pero al final de cuentas esto es para que nosotros sepamos en qué creer y en qué no creer. Amén. Entonces hay unos versículos que quiero llamarle a que veamos, y están ahí, aparece en su pantalla, y también aparece, hermano, le voy a pedir que lo busque en su Biblia si usted gusta. Tenemos Mateo en Hechos y Segunda de Pedro. Ahí están los capítulos: Mateo 7:15, Hechos 20, 29 y 30, y Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Y voy a leerlos, hermano, rápidamente para no absorberle mucho tiempo. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué dice ahí?, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquellos que introducirán abiertamente esas herejías destructoras son maestros, son falsos maestros de esas herejías destructoras. Pero si hablamos del discernimiento en tiempos peligrosos, usted lo ubica tanto como yo, que hay tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero dentro de todo eso también necesitamos entender qué es esto del discernimiento. Discernimiento es distinguir, es diferenciar, es ubicar las cosas que están pasando y nosotros tomar decisiones. Alguien ha dicho que una definición muy somera de lo que es discernir es que yo reconozca algo, interprete eso y tome yo decisiones, es decir, elija. Cuando yo estoy tomando discernimiento de algo, estoy reconociendo, es decir, estoy checando qué está pasando, interpreto, tomo conclusiones, empiezo a veces con conjeturas, tomo conclusiones, elijo. Eso es discernir. Entonces, de alguna manera estamos distinguiendo, diferenciando las cosas que están pasando y tomamos decisiones. Quiero decirle que en este tema del discernimiento de tiempos peligrosos, y hablando de falsos maestros, hablando de lobos rapaces, hablando de personas perversas, como lo dice la palabra del Señor, este no es un asunto nuevo, no es un asunto del no nada más de lo que es siglo XVIII, siglo XX, es un asunto, hermano, que literalmente esos falsos maestros han existido desde hace mucho tiempo como una constante amenaza para la iglesia.
para el pueblo de Dios. Traen a la iglesia cosas novedosas, cosas interesantes, cosas que llaman la atención, cosas que gustan, que atraen, lo que el oído quiere percibir, quiere escuchar. Y esto, hermano, literalmente daña a la iglesia. En ese tipo de información, hermano, inevitablemente hay cosas como la autopromoción de alguien. Reclaman tener algo que otros no tienen. Reclaman nuevas relaciones que antes no estaban y que les genera cierta exclusividad, cierta actividad en la que ellos tienen el sartén por el mango. Ellos son los que tienen esa verdad y muchos no la tienen, y es necesario forzosamente acercarse a ellos. Hay algo que se le llama ortodoxia, y ortodoxia son principios legítimos, correctos y verdaderos de la doctrina. Eso es ortodoxia, y me encantaría que lo apuntara, hermano. Yo sé que usted es bien buenazo para la cabeza, pero son conceptos importantes. La ortodoxia son los principios legítimos, correctos y verdaderos de la doctrina. Hablando de la ortodoxia, hermano, aquellos falsos profetas, aquellos engañadores, aquellos lobos rapaces, es gente que practica una falsa ortodoxia. Si yo como cristiano fallo en el discernimiento, en el entendimiento de reconocer, de interpretar y de elegir correctamente en esa doctrina para rechazar esos falsos maestros y lo que están enseñando, voy a dar pie y demostrar, hermano, peligrosamente mi falta de madurez en el Evangelio, mi falta de madurez en la palabra. Quiero llevarle, hermano, a Efesios 4:14. ¿Lo tiene usted en la Biblia? Por favor, chéquelo. Efesios 4:14. Y vamos a ver Efesios 4:14 en Reina Valera 60 y lo vamos a ver en el griego, en la traducción, la transliteral, en el griego. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso pues yo lo entiendo. Vamos a ver otra versión que dice ahí: para que ya no seamos bebés, así dice en el original, siendo lanzados de aquí para allá por las olas y todo viento de enseñanza, por hombres que hacen tretas astutas que llevan al error. Dentro de esas tretas astutas yo percibo dolo, percibo algo hecho a propósito, no con ingenuidad. Lo percibo con toda la intención de ganar algo en lo cual haya algo deshonesto, pues. Avanzamos un poquito más y quiero llevarle aquí, le voy a dar algunos ejemplos de personas que son lobos rapaces, que salen en medios. Algunos tienen años, algunos ya murieron, algunos están vigentes, y que tiene que ver con gente, hermano, que engaña, ciegos, enseñando a ciegos. Joel Hosten, televangelista, predicador de la falsa doctrina de la prosperidad. Yo por ahí tengo un libro, por cierto, que leí de él, y ya cuando lo estuve pensando y meditando dije, no, pues había cosas muy sutiles, hermano. Él, como falso promotor, evangelizador, predicador de la prosperidad, alguna vez se le preguntó a él, entre tantas cosas, se le preguntó: ¿las personas que se niegan a aceptar a Jesucristo están equivocadas? Si yo te hago esa pregunta a ti, ¿qué me dirías? Va de nuevo la pregunta porque no me expliqué. Pregunta para aposento alto: las personas que se niegan a aceptar a Jesucristo, no hablo de su existencia, hablo como Señor y como Salvador, ¿están equivocadas? ¿Sí? Pues yo oigo un sí seguro. Debiera ser un sí categórico, contundente, seguros. Fíjense de la respuesta de esta persona. Joel Hosten, él es pastor, ¿sí? Predicador. Dice su respuesta: bueno, yo no sé si creo que están equivocadas, pero pienso que solo Dios juzgará el corazón de las personas. Perdón, o es o se hace. ¿Qué pasó, hermano? Cuando se le preguntó, se le cuestionó y se le dijo acerca de los mormones: ¿los mormones son cristianos verdaderos? Él contestó: creo que lo son. Lo dejo ahí. Un hombre que ya murió en 1991, Bob Jones, profeta de Kansas, utilizaba su unción profética, le pongo comillas, para convencer a algunas mujeres de su iglesia, de su congregación, para desnudarse y tener actividad ilícita sexualmente hablando. Otro hombre en ese mismo año, llamado Robert Tilton, él recaudaba, hermanos, él en sus actividades decía a la congregación que estaba ahí: pongan sus necesidades. Son de estas gentes que cuando invitan a la congregación y promueven la asistencia a los cultos dicen: venga por favor,
venga con su Biblia, venga con un espíritu de adoración y venga con su tarjeta de crédito, venga con sus billetes o con su cartera o antes lo que era la chequera. Esta persona entregaban, él recaudó, hermanos, él recibió el estimado en pesos mexicanos de 1.600.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. En donaciones, en los cuales a la gente le dijo: pongan sus peticiones ahí, vamos a orar y también ofrenden. Él le agarraba junto con su gente que estaba ahí, abrían los sobres, hay testigos de eso, abrían los sobres, sacaban el dinero y las necesidades con el nombre de las personas a la basura. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Solamente sacaban dinero y explotaban a las personas. Gente que predica aberraciones. En el 2002, un pastor pentecostal llamado Roberto Liardon sorprendió a su congregación cuando admitió haber tenido relaciones con su ministro de jóvenes. Otro personaje más actual que usted conoce, Guillermo Maldonado, él dice: Dios me ha llamado a ser apóstol para que traiga nuevas reformas a su iglesia. Péguense a los apóstoles, porque los apóstoles tienen el acceso a la voluntad, a la revelación del Espíritu Santo. Esos hombres escogidos, y le pongo comillas de nuevo, son los que tienen acceso abundante a la revelación de Dios. Usted y yo no. Ellos sí se autonombran, u otros, entre ellos se nombran apóstoles para sus propósitos. Fíjense, hermano, ¿cuántos estuvieron? Bueno, ya no les pregunto por mano, pero si usted checó en el bosquejo de esta semana, nos habla de lo que nosotros somos, lo que la Biblia dice que somos, lo que Dios dice que somos. ¿Y qué somos? ¿Quién me dice? Si estuvo en la lección, se lo sabe. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Resulta ser que estos ingratos, hermanos, son el linaje escogido sobre el linaje escogido. Así se dicen. Y el problema, hermano, el problema es que mucha gente entra, pasa por esas puertas de esos lugares. Son transmitidos esos programas, esa enseñanza, no a una congregación de 100 o 200 personas, no en un estadio solamente. Estamos hablando de 150, 200 países enseñando aberraciones, enseñando necedades, enseñando errores, ciegos, enseñando, ministrando, compartiendo a otros ciegos. Y hermano, dice él, entre muchas cosas de las que comenta, creen que hay un linaje escogido, sí. Dicen también, si tú no tienes ropa nueva, ropa en buenas condiciones, tú no puedes bendecir a nadie. Si no traes tu traje de lo más selecto, de lo más bueno, tú no puedes orar por nadie, no puedes ministrar a nadie. Pobre de Juan el Bautista, ¿verdad? Pobre de Juan el Bautista, no traía ahí ni un Pierre Cardin, no traía nada de esas cosas, no traía lo que comía, no se fue al mejor buffet, ¿verdad? Comía cosas del campo, y sin embargo el Señor lo usó. Otro hombre llamado Cash Luna, que ustedes conocen, falso promotor del evangelio de la prosperidad. A él, entre tantas cosas, a veces doy ejemplo solamente, pero es mucha, para mí, con todo respeto, es mucha basura, pero es importante que usted sepa. Cash Luna, al Dios llamar a su pueblo, a sus hijos, nos da conocimiento, y en ese conocimiento sabemos que Dios es llamado Jehová. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad? Jehová es Dios, y yo al ser su hijo, dice este hombre, yo al ser su hijo, yo soy Jehová Junior. Él dice, Dios quiere que me embriague con su espíritu, y ahí va lo que se le llama borrachera santa. Dios dice que debo de estar contento y me debo de reír como loco sin razón ni motivo, porque es el Espíritu Santo, y se le llama risa santa. Hablamos de personas, pero hablamos también de movimientos adventistas del séptimo día, profecías falsas en las que dicen Jesús va a regresar en 1843, y sí regresó. ¿Cómo lo ven? Cuando falló la predicción, cambiaron la fecha al siguiente año inmediato, 1844. Cuando obviamente falló la predicción, no cambiaron ahora la fecha, cambiaron el evento. El supuesto suceso ya no fue esto, que debió ocurrir en 1844. Ahora, en lugar de eso, dijeron que Cristo entró en un santuario celestial en 1844 para iniciar una segunda obra de expiación. Mi pregunta para usted es,
lo que nos dice Hebreos 9:12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. Repito, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estas gentes, ¿dónde dejan esta palabra? Están equivocados los mormones con Joseph Smith. Él profetizó que Jesús regresaría antes del año 1891. Claro está, esto no pasó, no sucedió. Profetizó también que todas las naciones estarían involucradas en una guerra civil en Estados Unidos. Esto tampoco ocurrió, no sucedió. También profetizó que uno de sus apóstoles, porque también ellos manejan ese término, apóstoles, llamado David Patten, participaría en una misión, una encomienda en la primavera del año 1839. David Patten fue balaceado y muerto en octubre de 1938. Es decir, eso no se cumplió. Testigos de Jehová, y lo digo fuerte, testigos de Jehová, Sociedad Atalaya, han profetizado incorrectamente el regreso de Cristo muchas veces. Año 1914, 1915, 1925, 51, 75, 86, 2000. En la actualidad, los testigos de Jehová esperan que el fin del mundo ocurra en el año 2033, es decir, poco más de 120 años después de la fallida predicción de 1914 que no ocurrió. Y hay algunos que ubicamos muy bien, otros no tanto. El cristianismo, comillas le pongo cristianismo unitario, dice que niega la doctrina de la Trinidad. Dicen que Dios se manifiesta de tres modos, en lugar de tres personas coiguales, idénticas y coexistentes, es decir, existen al mismo tiempo. Algunos los ubicamos muy bien, pero hermano, hay gente, hermano, que no nada más se trata de que engañen, sino que a veces es un engaño tan descarado, y el problema, hermanos, es que no hay discernimiento, no hay entendimiento en la gente para ubicar a gente como un hombre llamado Benny Hinn, persona evangelista de sanidad, un estilo de vida lujoso en el cual tiene un jet, cuando se hablaba de que iban a conseguir ya ahora sí que para el doblete tener más aviones para lo que es su uso, una mansión de varios millones de dólares, estancias regulares en hoteles que cuestan miles o decenas de miles de dólares por noche. Este hombre sostiene lo siguiente: Señor, es incorrecto que al Señor le digamos hágase tu voluntad. ¿Y qué nos dice Jesucristo en Lucas 22:42? Búscamelo, Pablito, por favor. Lucas 22:42, y fuerte, por favor, para que escuchemos lo que nos dice. Este hombre dice: Señor, hágase tu voluntad. Eso no es muy bueno, no es bueno. Pero ¿qué nos dice el Señor? Lucas 22:42. Gracias. ¿Quién dijo eso? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este ingrato dice que no es bueno decir que se haga, Señor, tu voluntad. Él dice, hermano, entre tantas cosas, él cree que Dios siempre tiene la intención de que los creyentes sean sanados, a pesar de que algunos grandes hombres de la Biblia no fueron sanados. Dios sigue haciendo cosas, por eso oramos. Si no, ¿para qué orábamos por mi hermano Vicente? Sabemos que Dios puede hacer las cosas, pero eso obedece a su soberanía, a su decisión, por encima de lo muy santo que yo pudiera hacer, por encima de que yo orase 23 horas y durmiera una. Por encima de todo eso, Dios decide todas las cosas como las hace. Él, al final de cuentas, es soberano. Los creyentes, fíjese, otro de los argumentos de personas como este hombre: los creyentes le deben ordenar a Dios que sane, mientras que la Biblia dice que yo pida. Dice, la sanidad milagrosa de Dios es gradual. Mientras tanto, en la Biblia me dice, en la gran mayoría, el 95-97%, las sanidades fueron inmediatas. La fe por parte de la persona enferma es esencial para la sanidad, mientras que un hombre como Lázaro no podía ejercer ese momento, ese tiempo de fe, no había. Y en muchos casos, así como el paralítico, así como Lázaro y muchos casos más, la sanidad fue inmediata o fueron unos minutos solamente. Hay que poner de nuestra parte, dice él, antes de que Dios pueda sanar, mientras que la Biblia dice que Dios en su soberanía decide estas cosas y acciona, ¿verdad? Hay gente que se apela a ese don y dicen, yo tengo el don.
de sanidad. Y esto, hermano, es algo administrado, no es de uno, y esto es el Señor haciéndolo cuando quiere y con quien quiere hacerlo. Otro argumento de gente como él: los cristianos no deben de estar enfermos. La Biblia enseña lo contrario. ¿Pueden estar enfermos? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay casos en que hay muerte y enfermedad, siendo cristianos, no siéndolos. La sanidad de una persona se puede perder, y la persona sanada debe de hacer ciertas cosas para mantener la sanidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? Se facilita la sanidad en la proporción de tu generosidad. ¿Cómo la ven? ¿Está mal? Dios Padre, hay uno que decía, dice: Dios Padre tiene menos amor que Dios Hijo. Nada que ver. Este tipo de personas, hermano, han llevado su enseñanza a tal grado que han surgido movimientos no bíblicos, emocionales al 100%, en los cuales uno de ellos tan fuerte, tan efervescente, que algunos debemos de tener cuidado, como iglesia debemos de tener cuidado, lo que le llaman la confesión positivista, teología de la palabra de fe, originada en el Pentecostés carismático, nuevo Pentecostés carismático, de movimientos que a la hora de que tú los checas con la Biblia, uno tiene que escudriñar y decidir. Tenemos que discernir, y yo quiero que discierna conmigo lo siguiente. Dice aquí: yo puedo cambiar mis circunstancias físicas. Esto puede ser finanzas, puede ser enfermedad, puede ser seguridad, muchas cosas, solo por el hecho de declarar que yo estoy pasando por eso. Si es sanidad, solo por el hecho de declarar que estoy curado, esto sucede. Y a veces confundimos el tema de que el Señor nos da autoridad con el tema de decidir por encima de Dios lo que Él dice. Y esto se le llama confesión positivista. A veces se piensa, hermano, que los que están opuestos a esto son faltos de entendimiento, son faltos de espiritualidad, pero a mí la Biblia me dice las cosas claras. Tengo que entenderlas, y hay de dos moles: o lo entiendo o no lo entiendo. Mi confesión siempre antecederá a mi curación. Eso es lo que dicen. No veas los síntomas, ve la palabra, ora valiente y vigorosamente. Mi pregunta en este sentido: todo esto declarado, confesado y lanzado verbalmente, ¿siempre sucede la sanidad? Dígame la respuesta. ¿Por qué no? Si tengo fe, si le estoy declarando, si le estoy confesando, si yo creo en Jesús, creo que es mi Señor, creo que es mi Salvador, ¿por qué no sucede? Se le llama confesión positivista. Y para que hay ocasiones, hermano, no hay que confundirnos. Va a haber ocasiones en que el Señor, ¿por qué les dije ahorita hace rato lo del tema de la familia Santiago? Porque es algo que de repente el Señor pone en tu corazón y se da porque se tiene que dar. Porque el Señor es poderoso, le gusta el orden, le gustan las cosas. Yo descanso en lo siguiente, hermanos: si el día del rato a mí me da un infarto, hay que buscar, ahondar, y ya sabemos por dónde buscar. Ya sabemos por dónde ir, porque Dios es Rey, es Señor, es Salvador, pero a su pueblo le dirige. Y yo me acuerdo de una nube en el desierto, yo me acuerdo de un mar abierto. Dios no llega y cerca a su pueblo y lo tiene ahí hasta que lo maten. Yo me acuerdo de un Moisés. A ver, Moisés, a este pueblo yo le voy a dar recio, te voy a dar a otro pueblo. Señor, ten misericordia, si tú vas a hacer eso, también mátame a mí. Y Dios tiene misericordia y a su pueblo no le ha abandonado. El Señor dirige a su pueblo, y en estas cosas necesitamos, hermano, comprender la palabra y actuar en base a ella. Así llevemos tiempo o apenas estemos aprendiendo, necesitamos ser gente de la palabra y ser vigorosos. No estoy hablando de no orar por sanidad, amén, oremos por sanidad, dejemos que Dios hable, dejemos que Dios trate, dejemos que Dios haga las cosas. Si es por finanzas, dejemos que Dios hable, dejemos que Dios trate y hagamos las cosas que tenemos que hacer y que el Señor nos está dirigiendo. Y como se los he dicho, va a haber gente que el Señor le va a dirigir para obtener recursos, finanzas, y va a haber gente que aunque le busque, que aunque le haga y aquí y allá, no va a ser por ahí, porque el Señor dirige, el Señor sustenta y sabe dónde nos va a poner y va a fortalecer. Pero el Señor permite que entendamos esto. La confesión positivista es algo antibíblico. La teoría, lo llamado, que tiene que ver con las fíjese, hermano, vamos a hablar de una inercia. Después de la confesión positivista, como esto fue una efervescente fuerte y la gente escuchaba cosas que quería oír, el resultado, la inercia después de la confesión positivista fue el evangelio de la prosperidad.
Y usted fíjese en lo siguiente, las iglesias más grandes, las iglesias que buscan esto, las iglesias que tienen más concentración de gente, ¿qué cree? Pero hay más ofrendas, hay más diezmos, hay más recursos, se pasea, los líderes tienen más eventos de carácter ministerial en las playas, en buenos hoteles y en todos lugares. En ese tipo de lugares, hermanos, hay mucho más gente, hay mucho más personas. No son como en aposento alto, 150, 200 personas. Hablamos de miles y miles de personas que están escuchando lo que quieren oír y están a gusto, hermano. El evangelio de la prosperidad que dice: tú tienes bendiciones en la tierra y aquí ahora. Tú debes de tener todas esas bendiciones en la tierra y aquí ahora. Nos damos cuenta de que realmente somos cristianos si estamos haciendo lo correcto. Y nos vamos a estar dando cuenta que estamos haciendo lo correcto por lo que estamos obteniendo aquí y ahora. Otro argumento dice: Dios nunca planeó que viviéramos en la pobreza, ya sea esta física, mental o espiritual. Yo no soy pobre espiritualmente, hermano. Pero ¿qué me dice el Señor en su palabra? No es una condicionante. Cuando lo manejamos como una condicionante, hermanos, entonces la doctrina está equivocada. En todos los casos, la pobreza en un cristiano, dicen ellos, es sinónimo de pecado, u otra que escucho muy seguido, es sinónimo de falta de fe. Y eso no dice la Biblia. Cuando agarramos un versículo aislado, hermano, y le voy a llevar en un ratito más al sistema y el fundamento apostolar, y que agarran para su fundamento algo tan pobre, tan raquítico, y de ahí se agarraron para todo el movimiento a nivel mundial, nosotros nos damos cuenta, hermano, de que es algo miserable. Agarrar unas pocas letras y eso tomarlo como un fundamento de fe para engañar a muchos. Tanto la salud física, dicen ellos, como la prosperidad financiera han sido provistas en la expiación, y así lo sueltan. Fíjese, hermano, 2 Corintios 8:14, vaya conmigo, no va a aparecer en pantalla, búsquemelo por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 14, búsquelo así bien rápido. Dice, este versículo, para estas gentes que les gusta el dinero, que les gusta sacarle el dinero en las iglesias y hacen todo eso para su beneficio, dice 2 Corintios 8:14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla ¿qué? La escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Este versículo, hermanos, se lo brincan para que haya igualdad, dice aquí. Ahí ya no se está dispuesto a obedecer. Vamos con el movimiento apostólico, hermano. ¿Cuántos hemos oído de esto? Yo oigo mucho de eso, el movimiento apostólico, ¿verdad? En la iglesia primitiva, hermano, ahí le voy en esto. En la iglesia, en la religión tradicional, hay cuestión apostólica, le pongo comillas, como continuidad me refiero. En nuestros tiempos, en el medio evangélico, hay asunto apostólico. Dentro de esa información, hermano, literalmente no hablo de algunos, estamos infestados de teología equivocada, en la que no se está fundamentando en la Biblia. Es equivocada y es aberrante. ¿Por qué? Tenemos doctrinas de falsos maestros que se autonombran, ahí le voy. Su servidor está en un nombramiento pastoral. ¿Cuál es la función? Está en la Biblia. Usted la sabe la función. Es estar cerca del Señor, conducir a la grey, alimentar a la grey, estar al tanto de ella espiritualmente. No precisamente ser chofer designado todos los miércoles o viernes, ¿verdad? Pero sí apoyar. Esa es la función pastoral. Resulta ser que hay gente que dice, no, es que eran los pastores, pero ahora los que están arriba son los apóstoles. Pero es que ya hay otro nuevo, ya no son los apóstoles, ahora son los querubines. Híjole, es que no, ya hay otro nuevo, son los masoquerubines. Y no conformes con eso, hermano, hasta lo que yo me quedé todavía, estaban los arcángeles. ¿Quién los nombró a estos miserables? Ellos se autonombran. Ya no son pastores, ya no son querubines, ya no son apóstoles, y ahí se van y se siguen hacia arriba, hermano. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está el nombre de apóstol, pero ahorita vamos a ver este tema. Estas personas, hermanos, reciben algo, ellos le llaman una ordenación profética apostólica, y ellos manejan dos tipos de lineamientos apostolares, los verticales, le dicen, y los horizontales. Bien, por eso. Dicen que los verticales son líderes de ministerios y redes, los horizontales
reúnen a líderes de igual nivel para diversos fines. Unos como ministerios, redes, y otros reúnen liderazgos. Ellos por ciento mencionan que Pedro y Pablo fueron apóstoles verticales. Híjole, ¿de qué versión, Pablo? ¿De qué versión? El apóstol Santiago dicen que fue un apóstol horizontal. No nada más es eso. Ellos nombran apóstoles congregacionales, apóstoles de convocatoria o convocatoriales, apóstoles de mercado, apóstoles por llamado. Nunca vamos a encontrar eso en la Biblia. Pero quiero llevarle al fundamento pobre, raquítico, del por qué se llaman así. Efesios 2:20 va a aparecer, téngalo ahí presente, y me gustaría que lo marcara, hermano, porque no van a faltar con gente que te encuentras y vas a esas iglesias. Cuando tú conoces esto, es tu obligación comentarle, explicarle, anótelo, apártelo ahí, dale un doblecito a la hoja. Efesios 2:20 y Efesios 4 del 11 al 13, que nos hablan del frágil sustento del movimiento apostólico. Dice Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí lo comprendimos? Vamos a Efesios 4 del 11 al 13 y dice lo siguiente: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? ¿Sí están conmigo? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi pregunta es: ¿dónde está el sustento o de dónde se agarran para decir que los apóstoles es un asunto actual? Si usted se acuerda, Pablo dijo, y él se nombró como el último y el más bajito, el más chiquito de los apóstoles, ¿verdad? Él se nombró como tal, y hay características que no nos da tiempo para mencionar muchos detalles de ello, pero hermano, ¿qué con el sustento que ellos manejan para esto? Dicen: edificados, me regreso al Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mi pregunta es: si nosotros leímos en el versículo adelantito, dice que él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, y todo esto lo hizo con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, ellos dicen es que esto es actual. Pero entonces, ¿por qué no dice Efesios 2:20 que edificado sobre el fundamento? No hablo de la piedra angular. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, y ahí lo dice. Pero ¿por qué dice que el fundamento, lo que tiene que ver después de la piedra angular, son los apóstoles y profetas? ¿Por qué no hay evangelistas? ¿Por qué no hay pastores? ¿Y por qué no hay maestros allí inmersos si hablamos de lo que es fundamento? ¿Por qué no está? Y si yo me voy a Efesios 4 y me dice que él constituyó, y entonces ahí están inmersos todos, resulta, mi hermano, en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento teológico, que nos dice la Biblia, no lo que diga el pastor, lo que dice la Biblia. En este caso, el apóstol Pablo, él está mencionando, indica primeramente a los apóstoles y profetas que participaron en el establecimiento de bases, las bases de la iglesia. No vio él la necesidad de redundar en lo mismo en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, para mencionar esos oficios por llamado. Solo estos fueron por un tiempo determinado. Pero entonces, ¿por qué la pregunta? Y la pregunta obvia, clara para nosotros sería: bueno, entonces, ¿por qué menciona en estos versículos a los apóstoles y profetas para perfeccionar a los santos, para edificar a la iglesia? Los apóstoles y profetas, hermanos, aquí está lo que dejaron. Aquí está lo que dejaron. ¿Por qué Pablo se mencionó como el último? Porque hay gente, otro de los errores garrafales, esto no lo traigo acá apuntado, hermano, otro de los errores garrafales de estos movimientos carismáticos neopentecostales, en los cuales se autonombran profetas, se autonombran apóstoles. Ellos dicen que están sumando, Dios les está dando revelación que aquí no está y la tienen que añadir. Es necesario añadirla, y eso se llama anatema, se llama maldición. Y esa maldición se está enseñando a miles y miles de personas. Algunas de estas personas de las que yo le hablo están transmitiendo a más de 200 países simultáneamente. Y miles de personas están cayendo en esto. El grande detalle, el grande problema es que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Dice Hebreos 12:2. Fíjese, hermano, Hebreos 12:2 nos dice:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la medida que usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, somos guiados y enfocados en la persona del Señor Jesús, y nos da dirección para saber cuando una cosa que estamos viendo en un medio, que estamos viendo en una red, que estamos viendo en una plataforma, ¿es de Dios o no es de Dios? Mi pregunta es, si yo no me sé ni San Juan 3:16, ¿habrá manera de que yo comprenda esto? ¿Habrá manera de que yo me pueda discernir eso y ponga un alto, un hasta aquí? No va a haber manera, hermano. No va a haber manera de entenderlo. El Espíritu Santo tirando gente. ¿Usted ha visto eso? ¿Sí lo ha visto? ¿Qué pasa? Le voy a dar un ejemplo. No voy a enseñar mis bíceps porque los dejé de descanso hoy en la mañana. Bueno, ahí les voy. Agarran su base. No me lo voy a quitar todavía. Qué bueno que pasaste, Cesarito. Agarran y le dicen, vengan acá. Y agarra y empieza. La agarra como reguilete y ¡zas! Y algunos, por evitar el trancazo, ya iba a mandar por allá. Es el Espíritu. Y empiezan a hacer tiradero. Y ya sea ya sea una persona, ya sea dos. Y luego yo a veces digo, a veces están ahí tirados y los veo retorciéndose como tlaconetes. Te dejo esto tantito, hermano. Gracias. Bueno, quiero que vaya conmigo. No me crea a mí. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Juan 18, del 4 al 6. ¿Qué nos dice sobre estas cosas, hermano? Que son tan comunes en muchos, que las enseñan, las practican. Juan 18, del 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esos que llegaron con Jesús, ¿era Judas? ¿Eran los fariseos? ¿Eran los soldados? Venían a prenderle de noche los muy cobardes porque no pudieron hacerlo de día por temor al pueblo. Le respondieron, buscamos a Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, pues el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron, dice, y cayeron en tierra. Fue Jesús que les dijo yo soy. Pero quiero que compare esto con lo siguiente. Juan 20, versículos 21 y 22. Búsquemelo, por favor. Si está su Biblia electrónica, búsquelo, por favor. Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez esto a sus discípulos: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y fíjense qué hizo Jesús. Y habiendo dicho esto, dice, sopló ese aliento, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mi pregunta para usted, ¿cuántos se cayeron ahí? Con seguridad, hermano, ninguno se cayó. Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu Santo sobre esos 120 en el Pentecostés. Estaban ahí juntos, unánimes, les repartieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y los que estaban cerca, que no eran de la ciudad, oían, reconocían su idioma y dijeron, ¿qué está pasando? Mi pregunta es, ¿cuántos cayeron a tierra? La respuesta es ninguno. Y que conste que vino el Espíritu Santo, y que conste que vino por primera vez, y que conste que llegó como un parteaguas para dar a conocer lo que era el Espíritu Santo. Hechos capítulos 9 y 10, donde el apóstol Pablo fue sanado de ceguera, fue lleno del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro fue testigo de cómo el Espíritu Santo cayó sobre la familia de Cornelio, sobre sus amigos. La pregunta es, ¿cuántos cayeron al suelo? Ninguno. Hechos capítulo 19, cuando Pablo encontró a esos discípulos en la ciudad de Éfeso, vino sobre ellos, les habló del Espíritu Santo, fueron ministrados y todo esto, recibieron el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿cuántos cayeron? Ninguno. ¿Por qué entonces hay gente que agarra esto y dice, recibe y dale? Por cierto, le comento lo siguiente, hay un libro que escribió este señor, Benny Hinn, que son apóstatas de la fe, que son engañadores, son lobos rapaces. Este hombre escribió por ahí un libro que dice, Buenos días Espíritu Santo, y que de ahí ciertas cosas las han agarrado movimientos como los brasileños, que son fetichistas y que a todo le ponen espíritu, a las botellitas de agua, a las astillas, ya se acabaron la cruz, quién sabe cuántas veces, el manto santo que ahí les pasa como un rebozo arriba y todos ahí tocando porque van a recibir algo de ahí, que eso no está en la Biblia tampoco.
hermano, ¿qué se me fue el avión por estar con el manto santo, hermano? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo este tipo de personas, hermano? ¿Qué pasa con todo este tipo de gentes? ¿En qué están fundamentando cada una de las cosas que están haciendo? Son aberraciones. Benny Hinn haciendo estas cosas y repartiendo eso para todos lados, ¿qué sucedía? Avienta eso por ahí y es lanzado por ahí, las personas se empiezan a retorcer, y los que se retuercen solamente, hermanos, son los demonios cuando son expulsados de las personas. ¿Cuándo el pueblo de Dios va a entender? Y es que increíble, hermano, a veces todavía veo gente que tiene dudas, pregunta, asiste y va a lugares que nada tienen que ver con esa palabra viva y eficaz del Señor. Estoy hablando de apóstatas de la fe, estoy hablando de gente que está engañando, y gente engañando a miles. Cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo vino sobre las personas, cuando el Señor se presentó, yo soy, en la Biblia como manifestación del Señor, fue la única vez que se habla de que su presencia, su voz, su autoridad tiró a las personas. Porque entonces hay un caso por ahí, hay uno que otro caso, hermano. Fíjese, a ver si me explico en ese tema. Ha habido casos en que la gente que no es evangelista, que no tiene un lugar de preeminencia en una iglesia, fíjese, hermano, ha habido casos en que ha llegado a orar por alguien y esa persona se desvanece. Pero eso es otra cosa, hermano. Esto no está escrito en la Biblia, pero ha habido casos que esa persona ha sentido una presencia tal que se ha desvanecido, y le han preguntado. Esto es más, ni siquiera lo promueven, ni siquiera nada. Y quien oró por esa persona eran de las personas, han sido gente de oración, gente muy metida con el Señor, pero que no anda buscando que le ensalcen, no anda buscando que le den dinero, no anda buscando sembrar donde la polilla y el orín corrompen. Y ha resultado ser que ha habido ocasiones que han orado por alguien y eso ha pasado. Son excepciones. Pero si la Biblia no me marca que es un modo de vida que hay que estar enseñando, yo no lo estoy promoviendo, y esas son cosas que el Señor sabe y pudiese hacer. Pero no metemos más honduras sobre el tema. Y lo que le quiero comentar para aterrizar esto, hermano, no se puede predicar algo que la Biblia no lo esté sustentando y hacerle una norma absoluta, tanto de fe, pero en este caso de conducta. Y le pregunta, ¿cómo se le describe a la Biblia a estas personas, hermano? Se les describe, fíjese, hermano, me llama la atención. Esto lo puede usted encontrar en 2 de Pedro y en Judas. Y usted al leerlo todo esto va a encontrar que a los falsos profetas, a algunos le dicen apóstolos, bueno, falsos profetas le dicen, hermanos, fíjense, les dicen pozos secos. El habla les habla como pozos secos, árboles sin fruto, olas embravecidas, estrellas errantes, bestias brutas, manchas horribles, perros que comen su propio vómito, cerdos amantes del barro, lobos voraces. Qué tremendas definiciones, pero desgraciadamente ganadas a pulso por enseñar el error. Son falsos maestros, falsos apóstoles, lobos vestidos con piel de oveja, pero lo delicado, ahí le voy, hermano, lo delicado es lo siguiente: exponen las cosas de tal manera, de tal forma, hermano, que se presentan como ángeles de luz, casi. La gente no se da cuenta, se presentan como ángeles de luz. Nunca van a negar a Cristo públicamente, no se van a oponer a hablar del Espíritu Santo abiertamente, al contrario, lo van a promover. Vienen en el nombre de Cristo, proclaman la autoridad del Espíritu Santo y se infiltran en la iglesia. Aquí voy a aterrizar lo que se me había pasado. En este libro de este hombre llamado Benny Hinn, llamado Bienvenido, Buenos días Espíritu Santo, tú lees todo ese material. Y yo lo leía, pero sin ganas, solamente por cuestión documentar. Y resulta ser que en todo ese libro de este hombre llamado Bienvenido Espíritu, Buenos días Espíritu Santo, todo el tema tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo el asunto fue con el Espíritu Santo. Todo. Y el asunto de nombrar a Jesús, reconocer a Jesús, darle pleitesía, darle honor, escasas gotas por ahí. Mi pregunta para usted: cuando Jesús estaba ministrando, cuando estaba compartiendo el Evangelio, ¿a quién le daba gloria? ¿Lo pensaba? ¿Lo meditaba? ¿O dudaba en hacerlo? Jamás. Y estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne,
el verbo que era con Dios y el verbo que no era, que es Dios. ¿A quién le daba honor? Al Padre. El Espíritu Santo, ¿a quién crees que le da su lugar? Al Hijo y al Padre. ¿Qué crees? Esto no se nota, hermano. ¿Qué crees que pasa con aquellos que todo tiene que ver con el Espíritu Santo? Todo con el Espíritu Santo, y de ahí no lo sacas. Aunque lo veamos correcto, está equivocado. Porque el Espíritu Santo le da honor al Hijo, el Hijo le da honor al Padre. Ya hay orden en esto, hermano, pero no nos damos cuenta. Si no sabemos, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, si no leemos, si no estudiamos, no vamos a darnos cuenta de esas cosas. Ellos niegan a Cristo, fíjense, hermano, no niegan a Cristo, pero no le reconocen. Se infiltran en la iglesia, hermano. Se infiltran en las enseñanzas, se infiltran en los medios electrónicos, se infiltran en la televisión cerrada o la apagada o en la televisión y hacen esto. ¿Cómo le hacemos, iglesia, aposento? ¿Cómo le hacemos para comprender? ¿Cómo le hacemos para discernir a esos farsantes espirituales? ¿Ya sabes cómo? ¿Cómo los ubicamos? Ahí le voy. Número 1, cualquier autoproclamado profeta que lleve a otros una falsa doctrina, ese es un falso profeta. Ejemplos de falsos profetas hay muchos. Hay un Mahoma, es un falso profeta. Supuestamente recibió una revelación de un ángel Gabriel, que no es el de aquí. Un Joseph Smith, fundador de los mormones, recibió, dice él, afirmaciones, revelaciones fantásticas acerca de la visita de ángeles, revelaciones extrabíblicas, y ahí van multitudes a seguirle. Aquel profeta que lleve a otros a una falsa doctrina, eso, hermano, hay que rechazarlo, es discernirlo. Y para ubicar esa falsa doctrina yo tengo que saber, tengo que leer. Otra cosa, ¿cómo yo ubico esto? Aquel autoproclamado profeta que vive una vida escondida, desenfrenada, ya sea de lujuria, ya sea de pecado, ya sea de buscar el bien personal con recursos, de hacerse rico con dinero ajeno, lo ubicamos como tal, falsos maestros vestidos de lobos rapaces. Una persona, fíjense, hermanos, hay gente, me llamó la atención lo siguiente, hay algunos como Benny Hinn, como Maldonado y como muchos otros más que abiertamente lo sueltan así. Hay algunos otros como el hombre llamado Rabí Zacarías, que ustedes han escuchado de Rabí Zacarías. Este es un hombre que la gente nunca se dio cuenta de su mal testimonio. Nunca supo de lo que estaba haciendo escondidas y fue apologista, llevó a gente a Cristo, hizo varias cosas en esto, pero por el otro lado había engaño en él. Es otro tipo de lobo rapaz, porque por sus frutos los conoceréis. Resulta ser que este hombre, cuando se descubrió esto que había sido escondido y que fue descubierto cuando él ya había fenecido, había muerto, ha hecho que muchas personas que habían cobijado el evangelio hayan vuelto atrás. Y de eso a este hombre se le pedirá cuentas. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo iba a la iglesia aposento alto cada domingo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No en tu nombre? Pues íbamos a la actividad, no faltábamos el domingo. Y entonces les declararé: estas palabras son de nuestro Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un dato más: ¿cómo ubicamos esos falsos maestros? Por la doctrina falsa que emiten, por el testimonio, por lo que es su vida personal. Una más: ¿cómo ubicamos esos falsos maestros? Porque proclaman una supuesta revelación extrabíblica que tiene que ver, según ellos, de parte de Dios, y que resulta ser esa profecía, esa interpretación o ese mensaje para lo futuro resulta ser en algo inexacto o resulta ser literalmente 100% falso. Esto le revela como falso profeta también, y lo tengo que ubicar y tengo que alejarme de esas cuestiones. Hermano, por favor, si vas a ver predicaciones y dice movimiento apostólico, cámbiale de canal. Si vas a ver cuestiones en las que ves a aquellas personas y pasan con esclavotas por acá y con el Rolex por allá y dicen que tiene que ser próspero todo aquel, y no estoy peleado con el dinero,
Podemos tener dinero, podemos tener finanzas, el Señor quiere que seamos bendecidos, pero no se trata que eso sea condicionante para el nivel espiritual de las personas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y veas ese tipo de gentes ahí, cámbiale de canal. Busquemos lugares donde se habla la sana doctrina. ¿Sabes cuál es una característica de la sana doctrina? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Una característica básica de la sana doctrina, que cuando tú la oyes y tú estás en pecado, te va a agarrar unas cachetadas, te va a agarrar, te va a confrontar y te va a hacer que tengas que decidir: o no me interesó a pesar de que me están diciendo la verdad, o me detengo, pido perdón, me arrepiento y le digo al Señor que me corrija y sigo para adelante. Pero es inevitable que la sana doctrina no nos haga ser confrontados, nos haga incluso ver: híjole, sí le estoy echando ganas, sí estoy haciendo lo que me estás pidiendo, Señor, y me hace ver: Señor, gracias porque me estás ayudando. No es de mí, no es en mis fuerzas, sino es en tu ayuda, es en tu poder. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: el profeta que tuviere la presunción de dar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, estamos hablando de los tiempos levíticos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová, ¿qué dice ahí? No ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hubo un tiempo, hermanos, aquí, hubo un tiempo donde yo me congregaba, hubo un tiempo donde estuve yo visitando, que de esos falsos profetas, hermano, créame, hermano, las manos suyas, las manos mías y de nuestros dedos, pocas son para dar el comparativo de la cantidad de gente que habla tonterías y la cantidad de gente que está diciendo que le está dando el Señor un adendum, una revelación adicional que si no la tomas en cuenta va a ser tu perdición. Y varias de ellas, a la hora de que las cotejas en la Biblia dice el 180% de diferencia, 180 de grados de diferencia de lo que estas personas están diciendo. Y el problema es que muchos lo hemos creído. Hebreos 13:9, por favor, vaya conmigo. Estoy cerrando, hermanos. Amén. Hebreos 13:9. ¿Ya lo tenemos? Le voy a pedir que lo leamos juntos. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, ¿ya lo tenemos? Amén, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, que dice: con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No nos dejemos llevar por doctrinas, ¿qué dice aquí, hermano? Diversas y extrañas. Nosotros estamos conceptuados como un movimiento cristiano histórico. Las iglesias históricas no se van en el asunto del yo supongo, de en este momento yo recibo la revelación y vamos a hacer todo este cambio y vamos a hacer no sé qué tantas cosas, etc., etc. El Señor me dice en su palabra que tenga cuidado de lo que estoy oyendo. A veces he oído gente que me pasa audios, me pasa videos de predicaciones y envían cosas que yo digo: hermano, ¿vas a escuchar esto? ¿Vas a seguir esto? Es que la Biblia dice otra cosa, entonces tú dime, ¿qué es? ¿Cuál de las dos? ¿Es lo de la Biblia o lo que dice este fulano? Pues es lo de la Biblia, es lo que la Biblia dice y tenemos que seguirlo. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde, hermanos. Sé que nos agarró el calor y nos agarró el horario, pero qué importante, hermano, es que tengamos nosotros discernimiento, entendimiento, porque pudiese ser, hermano, que al llegue el momento, fíjese que alguno de nuestros hijos nos dijera: oye, papá, tengo un amigo, me invitó a su iglesia y estuve bien a gusto, pero ¿qué crees, papá? Ahí en esa iglesia, pues es el Espíritu Santo que se mueve fuertemente, y es un tiradero, y es un gritadero, y todos hablan en lenguas. Pero tienen un grupo de alabanza, pero
de esos de nivel, instrumentos de nivel. Se oye muy padre la alabanza y por eso me gustó. Esto tú lo pudieses oír de un hijo, pero eso te pudiese pasar a ti, hermano. Yo me acuerdo de no sé si se los platiqué, de un hombre. Esta persona recibió versículos de la Biblia sin saber leer, y que a la hora de preguntar a un seminarista sobre eso que había soñado en la noche, eran partes completas de versículos bíblicos de una persona que jamás había escuchado eso. Pero era una persona que vivía en la sierra, que caminó casi 5 horas para llegar al lugar donde se iban a congregar. ¿Quién le dio eso? ¿De qué programa de internet lo vio? ¿Quién se lo dio? Quiero aclararle algo. Eso no está en la Biblia, pero no por eso yo puedo decir que no suceda. No, a ver, a lo que quiero referirme con esto, hermano. Yo sigo mis normas que me indica el Señor, pero que no me cierre a lo que Dios puede hacer en determinado momento. ¿Sí me explico? Porque Dios es soberano. Yo no voy a ver, yo pretendo no ver ahorita una nube de fuego, ¿verdad?, que dirige la noche. ¿Cómo para qué? Pero hay otras cosas que el Señor va a hacer con nosotros. Y hermano, créame, necesitamos estar listos para discernir y para gozarnos cuando sea el Espíritu Santo haciendo algo, y estar atentos a eso, o para rechazar contundentemente porque el Señor dice esto no es, y estar listos. Mi pregunta es, ¿estamos listos? Amén. Y si estamos listos, hermano, sigamos adelante corriendo con paciencia. Vamos a dar gracias por esta palabra con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y tú nos recuerdas por medio de tu palabra, Señor, que necesitamos estar preparados. Necesitamos estar conscientes, Señor, que sigue habiendo lobos rapaces, sigue habiendo gente mentirosa que disfraza, Señor, disfraza tu evangelio y hace cosas diferentes en las cuales, Señor, son engañados. Y dice tu palabra que serán engañados aún aquellos escogidos. Permite, Padre, que seamos prudentes, seamos diligentes en el estudio de tu palabra, y que, Padre, podamos rechazar todas aquellas cosas que están opuestas a tu verdad, a tu evangelio. Te damos gracias por todo esto y te pedimos gracia y misericordia para tu iglesia Aposento Alto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, y vamos a dejarle lugar a Carlita. Dios les bendiga.